¿Alguna vez has escuchado hablar sobre aquel instante en que Jesús fue llevado al madero? Tal vez ya conozcas los clavos, la corona tejida con espinas y el dolor insoportable de aquel castigo romano. La imagen de Cristo suspendido entre el cielo y la tierra es una de las más fuertes de toda la historia. Pero lo que casi nadie sabe, lo que raramente se menciona, es que existe un aspecto profundamente oculto detrás de este evento. Un elemento sagrado que fue preservado por una tradición ancestral, celosamente transmitida por generaciones. Detrás del velo de lo visible, en medio del dolor y del silencio del Gólgota, algo más estaba sucediendo. Algo que ha permanecido fuera del alcance de la comprensión común. Según una antigua y respetada tradición espiritual, dos seres celestiales estuvieron presentes allí, desempeñando un papel trascendental en uno de los momentos más impactantes de la humanidad. Su presencia no fue casual ni simbólica. Lo que hicieron fue tan poderoso que desafía incluso los límites del entendimiento humano y nos abre la puerta a una revelación que pocos se atreven a explorar. ¿Alguna vez te has preguntado si había más detrás de aquella escena que solemos conocer superficialmente? ¿Qué significó realmente ese sacrificio desde una dimensión más profunda? ¿Cuál fue el verdadero alcance espiritual de lo que ocurrió aquel día? Las respuestas a estas preguntas pueden transformar radicalmente la forma en que percibes este acontecimiento tan conocido y a la vez tan misterioso. Imagina por un momento ese escenario, la cima del monte llamado Gólgota, rodeado de una atmósfera pesada, cargada de tensión espiritual. Tres maderos se elevan contra un cielo que parece oscurecerse por el peso del dolor. En el centro, el cuerpo herido de Jesús de Nazaret, marcado por horas de castigo y sufrimiento físico extremo. La multitud lo observa con expresiones que van desde la tristeza silenciosa hasta la burla despiadada. Algunos solo miran por curiosidad, sin entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Los soldados del Imperio Romano, endurecidos por la costumbre de la violencia, ejecutan su labor con frialdad. Para ellos, es solo otro procedimiento más. Conocen bien el método, una muerte lenta y calculada que consume poco a poco la vida del condenado. Una de las prácticas comunes durante estas ejecuciones era quebrar las piernas de los crucificados, provocando así una muerte rápida por asfixia. Pero cuando llegaron hasta Jesús, algo inusual ocurrió. Al observar su cuerpo inmóvil, uno de los soldados sintió que ya no había vida en él. Para confirmar, atravesó su costado con una lanza. Y entonces, sucedió algo que nadie esperaba, de la herida brotó sangre mezclada con agua, un detalle que, a primera vista, podría parecer insignificante, pero que en realidad cumplía con antiguas profecías. El libro de los Salmos ya había anunciado que ningún hueso suyo sería quebrado. Y el profeta Zacarías habló de aquel que sería traspasado. Cada uno de estos acontecimientos no era casualidad, eran piezas precisas de un plan superior que se estaba manifestando con exactitud divina. Pero esto es solo la superficie. Lo más profundo aún está por revelarse. De acuerdo con una antigua y muy respetada tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, mientras todo eso sucedía, dos ángeles se encontraban allí, cumpliendo una tarea divina que pocos conocen. Uno de ellos era Miguel, el gran guerrero celestial, protector de lo sagrado. El otro, Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios, una figura envuelta en misterio y portador de sabiduría celestial. Pero, ¿por qué exactamente estaban allí? ¿Qué misión estaban cumpliendo en ese momento tan decisivo para la historia de la humanidad? Antes de revelarte este secreto espiritual, es necesario que prepares tu mente y tu corazón. Porque solo cuando nos abrimos verdaderamente a nuevas revelaciones, somos capaces de comprender con mayor profundidad su significado. Y lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu percepción sobre la crucifixión. Según esa antigua tradición, Miguel y Uriel no fueron simples observadores. En el instante en que el sagrado fluido comenzó a brotar del costado de Jesús, Uriel tomó en sus manos un cáliz de luz celestial. Y con extrema reverencia, recogió cada gota del precioso líquido. Este gesto, más que simbólico, tenía un propósito trascendental. No solo unía el cielo y la tierra en ese acto supremo, sino que además tenía como destino algo mucho mayor, un lugar específico, elegido desde antes de los tiempos. Ese cáliz no quedó allí.
Fue llevado a una tierra lejana, un territorio que ya estaba siendo preparado espiritualmente para convertirse en un pilar indestructible del cristianismo. El acto de Uriel selló un vínculo eterno entre la cruz y esa nación. Pero no fue el único. Miguel también intervino, y lo que hicieron a continuación dio inicio a un legado que aún perdura. Mientras los presentes seguían sumidos en el asombro, Miguel y Uriel se elevaron en una travesía sagrada. Cruzaron los cielos con una velocidad que desafía lo natural. Su destino, una región marcada por la profecía, un suelo destinado a ser santificado. Y allí, gota a gota, el contenido del cáliz fue derramado sobre la tierra. Aquel acto convirtió ese territorio en un santuario viviente, impregnado de un propósito eterno. Pero, ¿por qué ese lugar fue elegido? Porque el cristianismo en esa región no solo floreció, echó raíces profundas, resistió persecuciones, sobrevivió a imperios y se mantuvo firme durante siglos. Según esta tradición, nada de eso fue coincidencia. El derramamiento del cáliz fue el inicio de una conexión divina, un puente espiritual inquebrantable entre ese pueblo y el sacrificio de Cristo. Con el pasar de los años, este vínculo sagrado dio forma a toda una cultura espiritual. Se erigieron templos milenarios, iglesias talladas en roca, símbolos vivos de una herencia que comenzó en aquel día en el Gólgota. La convicción en la presencia de aquellos ángeles moldeó la fe del pueblo, fortaleció su identidad y los unió directamente con el acontecimiento más poderoso del cristianismo. Y lo más impactante es que este acto celestial no solo transformó una tierra, sino que sembró en ella un destino espiritual especial. Hoy, siglos después, los ecos de ese momento todavía resuenan en las liturgias, en los cantos ancestrales y en la profunda devoción que emana de ese lugar. Todo comenzó allí, en la cruz, pero continuó gracias a una misión angelical que trascendió los límites del tiempo. ¿Puedes sentir la magnitud de esta revelación? ¿Puedes ver cómo cada detalle tiene un significado mucho mayor del que imaginamos? Si este mensaje tocó tu corazón y te abrió una nueva perspectiva, no lo guardes solo para ti. Comparte esta historia, deja tu comentario con lo que más te impactó y no olvides suscribirte para seguir recibiendo contenidos que iluminan el alma. No fue algo limitado a un instante en la historia, sino una energía que se propagó a través del tiempo, dejando una huella espiritual que se transmitió de generación en generación. La relación entre los ángeles y la cruz no es solo un relato del pasado, sino una memoria viva, que se refleja en cada rincón sagrado, en cada templo construido con fe, en cada celebración marcada por lo celestial. La presencia de aquellos que fueron enviados desde el cielo para cumplir una misión sagrada sigue resonando silenciosamente, como un eco eterno entre el mundo visible y lo invisible. La historia de Miguel y Uriel no es simplemente una escena espiritual, sino una revelación que une el cielo con la tierra, una señal oculta que nos invita a comprender el verdadero propósito detrás del sacrificio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas naciones conservan una devoción tan firme? ¿Por qué algunos momentos históricos marcaron profundamente el destino espiritual de un pueblo? La respuesta está en ese acontecimiento oculto, cuando los cielos se abrieron y lo divino tocó lo humano de forma tangible. El cristianismo no es solo una doctrina, es una experiencia viva. Una verdad profunda marcada por sangre y luz. Una herencia espiritual que trasciende los siglos. Y ahora estás preparado para ir más lejos. Para comprender lo que realmente significan las últimas palabras de Jesús en la cruz. No fueron solo palabras de despedida, sino un código sagrado que revela la esencia de su misión en la tierra. No te pierdas el próximo mensaje, porque lo que descubrirás puede cambiar por completo tu forma de entender la fe. Ese día en el Gólgota no solo dejó cicatrices en la historia espiritual, sino también raíces en la cultura de un pueblo. La misión de Miguel y Uriel no fue un hecho aislado, sino el inicio de una conexión eterna entre un territorio elegido y el misterio de la cruz, el derramamiento de la sangre de Cristo y el acto de recogerla por manos celestiales.
se convirtieron en un símbolo vivo. Una señal que trascendió fronteras. Las iglesias que se levantaron sobre esa tierra no fueron simples construcciones, sino pilares espirituales que recordaban constantemente el día en que el cielo descendió. Cada piedra, cada símbolo, cada rito lleva consigo la energía de ese momento sagrado. No era una metáfora. Era una verdad viva, honrada por generaciones que nunca olvidaron lo que ocurrió cuando los ángeles tocaron la tierra. Y aunque muchas naciones cambiaron de rumbo, esa fe permaneció firme, como una llama encendida que ni el tiempo ni las guerras pudieron apagar. La esencia de esa espiritualidad no está en lo externo, sino en aquello que fue sellado. El día en que Miguel y Uriel cumplieron su destino, no fueron espectadores del sacrificio. Fueron parte del diseño divino. Y con ellos, también quedó sellado el futuro de un pueblo. Ese instante fue más que redención. Fue un puente hacia el mañana. Una conexión que explicaría por qué, hasta hoy, ese territorio guarda una fe tan profunda. Lo más asombroso es que, mientras muchos se enfocan solo en el dolor de la cruz, pocos comprenden el impacto que ese sacrificio tuvo sobre una nación elegida. La relación entre la sangre del Mesías y esa tierra remota es un misterio poco explorado, pero esencial para entender el propósito divino en la formación espiritual de un pueblo. Uriel, el ángel que sostuvo el cáliz de la redención, nos ofrece una imagen poderosa de cómo lo divino se manifiesta discretamente a través de la historia y los pueblos elegidos. Esa conexión va más allá de la fe. Es la prueba de que el cielo toca la tierra cuando Dios decide habitar en los corazones que le pertenecen. Miguel y Uriel no solo cumplieron una misión ese día, fueron instrumentos del plan eterno. Y su historia, conservada con fervor por la Iglesia Ortodoxa etíope, se convirtió en una parte inseparable del alma misma de su fe. No se trataba simplemente de una costumbre heredada, sino de una conexión sagrada con el sacrificio del Mesías. Una unión espiritual que fue transmitida a través de los siglos, tocando no solo la historia, sino también el corazón de cada generación. Ese vínculo se manifiesta de manera viva en las acciones cotidianas de los fieles, especialmente en la celebración de la Eucaristía, donde el sangre de Cristo vuelve a hacerse presente, uniendo al pueblo con aquel momento eterno en el que el cielo tocó la tierra. La importancia del sangre recogida por los ángeles no es solo un símbolo, es una enseñanza viva de fe, un acto de santidad que fue absorbido por la vida espiritual del pueblo etíope. Cada gota sagrada llevada por Miguel y Uriel fue más que un gesto celestial. Fue una promesa viva, un sello de redención para una tierra escogida. No podemos contemplar este acontecimiento como algo aislado, sino como parte de un diseño divino, cuyas consecuencias siguen resonando hasta hoy. El sangre del Cordero derramada en la cruz continúa siendo honrada, no como una historia del pasado, sino como una realidad viva que habita en la fe diaria. La práctica de recolectarla y honrarla como esencia de salvación trasciende el tiempo y permanece firme como herencia espiritual. La Iglesia Ortodoxa etíope no solo preservó esta narrativa, sino que resguardó un símbolo vivo de la presencia de lo divino entre los hombres. Y ese simbolismo no se limita a los rituales. Está presente en la manera en que el pueblo etíope entiende su relación con Dios. En cada oración, en cada acto de devoción, en cada liturgia que revive el sacrificio eterno. Miguel y Uriel no fueron simplemente mensajeros del cielo. Fueron guardianes de un pacto sagrado, que aún vibra en lo más profundo del alma de una nación. Y esto nos conduce a una pregunta esencial. ¿Qué significa verdaderamente vivir bajo la presencia de Dios? La historia de estos ángeles revela que la intervención divina no es algo lejano. Es algo que nos rodea, que nos acompaña incluso cuando no lo percibimos.
La presencia de seres celestiales, visibles o invisibles, forma parte de un plan eterno, que va mucho más allá de nuestra comprensión. Lo que ellos realizaron fue más que una misión. Fue una enseñanza viva. La posibilidad de vivir en comunión con lo divino. El verdadero misterio no reside solo en lo sobrenatural, sino en la transformación interior que ese acto genera en quienes lo comprenden. La intervención de los ángeles en el Gólgota no fue simplemente una escena espiritual, sino un punto de inflexión en la historia de un pueblo. Una señal profética de que esa tierra estaba siendo marcada desde lo alto. El sangre de Cristo no solo redimió, también selló espiritualmente el destino de una nación. Para la Iglesia Ortodoxa Etíope, ese acto se convirtió en el corazón de su fe, en una conexión sagrada e irrepetible con la cruz. Y aunque muchos piensen que solo los que presenciaron el sacrificio fueron impactados profundamente, la verdad es que la fe trasciende el tiempo y el espacio. Cada vez que un fiel participa de la Eucaristía, se une mística y espiritualmente a aquel sacrificio, como si estuviera al pie de la cruz. Porque la fe no se trata solo de presencia física, sino de apertura espiritual, de discernimiento profundo, de reconocer la huella divina en nuestras vidas. Y cuando comprendemos la conexión entre el sangre del Mesías y esa tierra distante que lo honra con tanta devoción, entendemos que los caminos del plan divino son más profundos de lo que podemos imaginar. Muchas veces, los hechos en nuestra vida parecen desconectados. Pero al mirar hacia atrás, vemos cómo todo encaja con exactitud divina, como piezas dispuestas por una sabiduría mayor. Eso es la fe. Reconocer que incluso en lo incierto, Dios está guiando cada paso con propósito eterno. Esta conexión espiritual que brota desde la historia de Miguel y Uriel no es algo que cualquiera pueda entender superficialmente. Muchos pueden preguntarse qué sentido tiene todo esto hoy. Pero lo que esta tradición nos revela es que el cielo sigue tocando la tierra. Cuando un pueblo permanece fiel a su llamado, los ángeles no están distantes. Están entre nosotros, actuando, protegiendo, guiando. Aunque muchas veces no sepamos verlo. El sangre recogida por ellos no fue solo un gesto simbólico. Fue una marca sagrada que cruzó fronteras y generaciones. Para los etíopes, esa marca es parte de su identidad. Una herencia espiritual sellada por el cielo mismo. La tierra tocada por esa sangre se convirtió en territorio sagrado. No solo por lo que allí ocurrió, sino por lo que fue consagrado desde lo alto. Fue una bendición directa. Una señal clara de que Dios había establecido un pacto eterno con esa tierra y ese pueblo. ¿Y qué representa esto para nosotros hoy? Nos recuerda que también nuestras vidas pueden estar entrelazadas con lo divino, de maneras que aún no comprendemos. Donde sea que estés, aunque no lo percibas, la obra de Dios puede estar en pleno desarrollo en tu historia. La presencia de los ángeles en el Gólgota no solo profundiza nuestra comprensión del cristianismo, sino que nos da un nuevo enfoque sobre cómo vivimos la fe día a día. Podemos estar atravesando dolor, pruebas, confusión. Pero así como Miguel y Uriel estuvieron allí, cumpliendo una misión eterna, también hay manos invisibles guiando nuestros pasos. Dios no solo santificó un lugar, santificó un pueblo, un llamado, y un destino que sigue brillando hasta hoy. Él siempre está obrando, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece silencio. Guiando nuestros pasos, abriendo caminos invisibles y derramando bendiciones, aun cuando las dificultades nos rodean. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para percibir su presencia, que actúa de forma misteriosa en nuestra jornada. El papel de los ángeles, como Miguel y Uriel, es precisamente ese, ser puentes vivos entre lo divino y la humanidad. No son simplemente observadores silenciosos, sino mensajeros activos, ejecutores del propósito celestial en nuestras vidas. Y es especialmente en los momentos cruciales, como el sacrificio de Cristo, cuando su intervención se vuelve ainda más evidente.
Comprender esto nos lleva a una revelación profunda: nuestra vida espiritual es mucho más rica y compleja de lo que imaginamos. Estamos rodeados de fuerzas invisibles, dispuestas a guiarnos, protegernos y bendecirnos. La historia de la sangre de Cristo y la forma en que fue tratada por estos ángeles nos invita también a reflexionar. ¿Valoramos realmente lo sagrado en nuestra vida cotidiana? ¿Comprendemos la magnitud del sacrificio de Cristo y su impacto eterno, no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad? La santificación de una tierra, como ocurrió con Etiopía, nos recuerda que el sacrificio de Cristo es universal y eterno. Y nos desafía a vivir con reverencia, gratitud y profunda conexión espiritual. Esto nos lleva a una última y poderosa pregunta: ¿qué significa estar verdaderamente conectado con lo divino? El ejemplo de Miguel, Uriel y la sangre redentora de Cristo nos muestra que esta conexión no depende de entender todos los misterios, ni de alcanzar una perfección inalcanzable. Se trata de aceptar con el corazón la verdad del sacrificio y permitir que esa gracia nos transforme desde lo más profundo del alma. Mientras la historia de Miguel, Uriel y la sangre de Cristo continúa resonando a lo largo de los siglos, se hace imposible ignorar su impacto duradero. La presencia de estos ángeles no solo marcó el destino de Etiopía, sino que también se reflejó en el florecimiento del cristianismo en todo el continente africano. No es casualidad que la fe cristiana, especialmente en las tradiciones ortodoxas, se viva con tanta profundidad y reverencia en esos lugares donde la presencia divina fue sellada de forma tan poderosa. La sangre de Cristo que tocó aquella tierra se convirtió en un vínculo indestructible, uniendo generaciones de creyentes con la cruz y el sacrificio divino. A medida que la fe se expandía, la misión de los ángeles se hacía aún más clara. Miguel y Uriel, enviados por Dios para cumplir un propósito eterno, pasaron a ser vistos como guardianes no solo de una tierra, sino de todos aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo en su corazón. La luz divina que los envuelve se transformó en símbolo de esperanza, fortaleza y protección para todos los que claman por misericordia y redención. Ya no era solo un acto simbólico, sino un recordatorio constante de que Dios está presente incluso en los lugares más inesperados. Y esta historia no se limita a quienes nacieron en tierras benditas. Se extiende a ti, a mí, a cada ser humano que busca una conexión real con el cielo. El sacrificio de Cristo y la intervención celestial de Miguel y Uriel no fue un hecho exclusivo de una nación, sino una revelación universal. Esos ángeles, con su cáliz de luz, nos enseñan que la verdadera conexión con lo divino trasciende el tiempo, el espacio y cualquier frontera. La presencia de Dios está siempre al alcance de quienes abren su corazón para recibir su luz. Esta realidad espiritual, que comenzó en el Gólgota con la sangre derramada y la misión de los ángeles, continúa hoy. Cada oración, cada acto de fe, cada paso hacia el Creador fortalece ese vínculo eterno. Al reflexionar sobre los misterios ocultos de la crucifixión y la santificación de la tierra etíope, entendemos que no caminamos solos. Estamos rodeados de fuerzas invisibles, como Miguel y Uriel, que siguen actuando en nombre de Dios para protegernos y guiarnos hacia el cumplimiento de su plan divino. Y al comprender el poder de esta conexión, somos llamados a vivir de forma más consciente, más reverente, más entregada. El sacrificio de Cristo y la gracia que aún hoy fluye sobre nosotros no es solo un símbolo. Es una fuerza viva que transforma, que renueva, que redime. Al aceptar esta verdad, empezamos a ver nuestra vida espiritual con nuevos ojos. Descubrimos que formamos parte de algo mucho más grande, más profundo, más sagrado. Y quizás ese sea el mayor de todos los misterios. La presencia de un Dios que nos guía, nos protege y nos llama, siempre, a caminar en su luz. Y antes de cerrar, quiero hacerte una invitación especial. Mira los 2 videos que están apareciendo en pantalla. Ellos te revelarán aún más sobre estos misterios profundos de la fe y el propósito divino que transformó el destino de una nación. Haz clic y continúa tu jornada, te aseguro que querrás ver hasta el final. Y así, la historia continúa. Porque el sacrificio de Cristo no terminó en el Gólgota, ni su impacto quedó limitado al madero de la cruz. Su sangre, recogida con reverencia por los ángeles del Altísimo, fue testimonio eterno de una nueva alianza entre Dios y los hombres.
Y aquella tierra santificada por el toque divino no fue solo un escenario del pasado, sino un símbolo del propósito eterno de Dios con las naciones. Los relatos antiguos narran cómo, desde ese momento, la fe comenzó a sembrarse en corazones dispuestos. Los discípulos se esparcieron, llevando la buena nueva a los rincones del mundo, y el recuerdo del sacrificio de Cristo se convertía en el fundamento de una fe inquebrantable. La presencia de Miguel y Uriel, enviados celestiales, también quedó marcada en la memoria de aquellos que comprendieron que no estaban solos en la obra del Evangelio. Dios no solo entregó a su Hijo para redimir a la humanidad, sino que dispuso que sus siervos celestiales acompañaran la expansión de su reino. Y Etiopía, aquella tierra donde se había depositado la sangre redentora, comenzó a brillar como una antorcha en medio de la oscuridad. Allí surgió una comunidad ferviente, fiel a las enseñanzas de Cristo, que se mantuvo firme incluso frente a persecuciones, guerras y tiempos de oscuridad. Porque sabían que algo sagrado había sido sembrado en su suelo. Y con el paso de las generaciones, la cruz se convirtió en estandarte, y la historia del Gólgota se volvió parte del corazón del pueblo. Pero el mensaje no era solo para ellos. Como el viento que sopla libremente, el Espíritu de Dios comenzó a mover corazones en otras regiones. Y así, el testimonio del sacrificio de Cristo, custodiado por los ángeles, cruzó montañas, ríos y desiertos, alcanzando a pueblos que jamás habían escuchado el nombre de Jesús. Los relatos de los primeros misioneros, movidos por la fe, llevaban consigo no solo palabras, sino una verdad viva. Que aquel que había muerto y resucitado estaba ahora reinando. Y que su sangre seguía hablando, no desde el suelo, sino desde los cielos, clamando por misericordia, justicia y redención para toda la humanidad. La historia del Evangelio se entrelazó con la historia de las naciones, y cada comunidad que abrazaba la fe se unía a esa cadena eterna que comenzó en la cruz. El cántico del Cordero resucitado resonaba en las casas, en los templos sencillos, en las plazas y también en los lugares donde pocos se atrevían a entrar. Y aunque muchos no vieron a Miguel ni a Uriel, la obra de Dios se manifestaba con poder. En la sanidad del enfermo, en la restauración del caído, en el consuelo del afligido, en la valentía del predicador. Porque la mano de Dios nunca dejó de actuar, y sus ángeles nunca dejaron de velar. El mismo Dios que envió a sus mensajeros al Gólgota, seguía guiando a su pueblo a lo largo de los siglos. Y su promesa seguía siendo la misma. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y así, el mensaje de la cruz no se detuvo. Aquellos que habían creído comenzaron a formar pequeñas comunidades, reunidos en casas humildes, compartiendo el pan y orando con fervor. No tenían templos de mármol ni altares dorados, pero tenían corazones ardientes por la verdad que habían conocido. El recuerdo del sacrificio de Cristo era su fuerza, y la presencia invisible de los ángeles, su consuelo en medio de las tribulaciones. Con el tiempo, las buenas nuevas llegaron más allá de las fronteras. Desde la tierra santificada por el toque de la sangre redentora, la fe atravesó continentes. Surgieron iglesias en Antioquía, Corinto, Roma y Alejandría. Y aunque muchos eran perseguidos, encarcelados y martirizados, ninguno negó lo que había visto, oído y creído. Porque sabían que el que había vencido a la muerte también vencería con ellos. Y en medio de la oscuridad del mundo antiguo, el Espíritu de Dios seguía soplando, y los ángeles seguían cumpliendo su misión. Miguel, el príncipe del ejército celestial, seguía librando batallas invisibles en defensa del pueblo de Dios. Uriel, portador de luz y sabiduría, continuaba guiando a los que buscaban el conocimiento del Altísimo. Ellos no desaparecieron de la historia, solo cambiaron de escenario, actuando ahora en lo oculto, donde la mirada humana no alcanza, pero donde el cielo nunca deja de actuar. Los siglos pasaban. Y aunque el mundo cambiaba, el mensaje seguía siendo el mismo. Cristo, el Hijo del Dios viviente, había entregado su vida por amor. Y su sangre seguía hablando, su gracia seguía alcanzando, su espíritu seguía transformando. Las generaciones posteriores, al mirar hacia el pasado, comprendieron que la historia del Evangelio no era solo un relato antiguo, sino un llamado eterno. Cada creyente se convertía en parte de ese legado sagrado, y cada acto de fe, por pequeño que fuera, era una continuidad de esa gran obra comenzada en la cruz.
Los ancianos enseñaban a los jóvenes, y los jóvenes se convertían en mensajeros del reino. Los cánticos llenaban los hogares, y las escrituras eran leídas con lágrimas y esperanza. Y aunque muchos no tenían riquezas materiales, poseían algo que el mundo no podía dar ni quitar: la certeza de que Dios estaba con ellos. Y en momentos de crisis, cuando los imperios se alzaban y caían, cuando las guerras asolaban las tierras y el pecado parecía reinar, siempre había un remanente fiel, sostenido por la mano de Dios, fortalecido por su palabra, guiado por la presencia de sus ángeles. Porque así como en el Gólgota hubo intervención divina, también la hay hoy, en los lugares más inesperados. En cada rincón donde alguien clama el nombre de Jesús, hay un eco celestial, una respuesta del cielo, una luz que rompe las tinieblas. Y así se cumplía lo que estaba escrito: el reino de Dios no viene con apariencia exterior, porque el reino está entre vosotros. Y así, con el pasar de los años y los siglos, el mensaje de la cruz se volvió inmortal. No era simplemente una historia que los ancianos contaban a los niños, sino un fuego vivo que ardía en el corazón de los creyentes. La sangre derramada en el Gólgota no quedó como una mancha en la tierra, sino como un sello eterno sobre la humanidad redimida. El sacrificio de Cristo se convirtió en el eje de toda la historia sagrada, en el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino. Las generaciones venideras comprendieron que no se trataba solo de un relato del pasado, sino de una invitación constante a vivir una vida consagrada, transformada por la gracia y dirigida por el Espíritu. El eco del Calvario resonaba en cada oración, en cada acto de amor, en cada corazón que decidía rendirse ante el Creador. El poder del sacrificio no se agotó con el tiempo, al contrario, se hizo más fuerte, más profundo, más presente. Los discípulos del Nazareno entendieron que su llamado era eterno. Y aunque el mundo intentara apagar esa luz, ella seguía brillando en los corazones humildes, en los mártires desconocidos, en los hogares que se convertían en altares. Y no estaban solos. Los ángeles continuaban su misión sagrada. Miguel, con su espada de justicia, defendía a los fieles contra las fuerzas invisibles del mal. Uriel, con su luz, revelaba caminos ocultos, fortalecía el alma de los cansados y despertaba la conciencia dormida de los pueblos. La presencia divina nunca se retiró del mundo. Aunque muchas veces los ojos humanos no puedan percibirla, ella está ahí, en el susurro de una oración, en la lágrima derramada en secreto, en el consuelo que llega en el momento más oscuro. Esa presencia que guió a Moisés en el desierto, que fortaleció a David frente a Goliat, que acompañó a los profetas en su soledad. Esa misma presencia sigue hoy entre nosotros, guiándonos, levantándonos, restaurándonos. Y no podemos olvidar el legado que brotó desde aquella tierra santificada por el contacto del cáliz de luz. La fe floreció en Etiopía con una profundidad espiritual que desafió al tiempo. Y no fue casualidad. Fue el cumplimiento de una voluntad divina, una señal de que Dios no se limita a una sola nación, a un solo pueblo, sino que su misericordia es para todos los que abren su corazón. Mientras las potencias de este mundo luchaban por dominar territorios, el reino de Dios crecía en silencio, en el interior de los corazones. Y ese reino no tiene fronteras, no conoce muros, no se somete a reinos humanos. Es un reino de luz, de justicia, de verdad, donde Cristo reina y sus ángeles actúan. Hoy, al mirar hacia atrás, no lo hacemos con nostalgia, sino con reverencia. Porque esa historia aún se está escribiendo. Se escribe cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien ama a su prójimo, cada vez que alguien proclama el nombre de Jesús con fe sincera. Se escribe en las lágrimas del que ora en silencio, en el gozo del que encuentra redención, en la esperanza del que decide creer una vez más. Tú y yo somos parte de esa historia. No somos espectadores lejanos, somos herederos de una promesa eterna. Somos templos vivientes donde el Espíritu habita. Somos canales por donde la gracia fluye al mundo. Y aunque no veamos con nuestros ojos carnales, estamos rodeados de ángeles, como Miguel y Uriel, cumpliendo propósitos divinos a nuestro alrededor. Por eso, no temas. No estás solo. En los momentos difíciles, recuerda que el cielo no está en silencio. Recuerda que el cáliz de luz aún brilla, que la sangre aún habla, que la cruz aún transforma.
Y sobre todo, recuerda que aquel que venció en el Gólgota sigue reinando, sigue amando, sigue llamando a los corazones dispuestos. Esta historia no termina aquí. Es un llamado a vivir con propósito, con reverencia, con gratitud. Es un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para caminar con Dios, para ser guiado por sus ángeles, para dejar que su luz penetre lo más profundo de nuestra alma. Que esta verdad no sea solo una emoción pasajera, sino una llama permanente que arda en tu espíritu. Que el sacrificio de Cristo y la obra invisible de sus ángeles nos inspiren a vivir con fe, a actuar con amor y a caminar con humildad. Porque cuando comprendemos el valor del sacrificio, la magnitud de la gracia y la compañía celestial que nos rodea, entonces ya no vivimos por vista, sino por fe. Y esa fe sencilla pero poderosa, es la que mueve montañas, cambia destinos y abre las puertas del reino eterno.